Buenas tardes, bienvenidos a este programa del canal Geopoder, el mapa del poder, con la óptica de centrarnos hoy en temas que tienen que ver con Hispanoamérica. Soy Manuel Vázquez, analista político, especialista en temas de Sudamérica o Hispanoamérica, y estoy reunido hoy con dos invitados muy prestigiosos y que vamos a hablar un tema candente hoy en día. Este año, el 2026, en Colombia hay toda una serie de elecciones muy importantes, elecciones legislativas, Cámara y Senado y también presidenciales. Y la pregunta que le voy a hacer a Vivian Neumann, que es abogada colombiana, investigadora senior de la ONG de Justicia y experta en transparencia y derechos digitales, y también a José Papí, nuestro experto en geopolítica que todos conocen aquí en Geopoder y también empresario. Les voy a preguntar acerca del riesgo que existe en estas elecciones de que haya algún tipo de injerencia mediante la desinformación digital. Les saludo a los dos y les voy a pasar la palabra. No sé si Vivian quieres una primera reacción frente a este tema que es muy, ¿cómo decir?, un desafío muy grande. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Manuel, José, por la invitación a este programa que estoy investigando profundamente y ya me estoy volviendo adepta. Muchas gracias de verdad por invitarme para participar con ustedes. Sí, la respuesta corta a tu pregunta, Manuel, es sí, hay un riesgo de injerencia. Y para explicar por qué mi respuesta es afirmativa, me quiero remontar un poco a como al libre mercado de las ideas que fue creado por un par de jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, el juez Oliver Holmes y el juez Louis Brandeis. Yo creo que ellos se inspiraron realmente en John Stuart Mill, porque Mill protegía muchísimo la libertad de expresión. Y para ellos, inclusive desde Mill, reprimir las ideas que eran equivocadas, que eran problemáticas, era negativo para la formación del propio conocimiento. Para él, para buscar la verdad, lo importante era dejar no solamente las ideas buenas y verdaderas, sino también las ideas falsas, inciertas, manipuladas, descontextualizadas. Y eso, pues, con eso crecimos. Por lo menos yo como abogada crecí con esa idea de no censurar. Lo que sucede es que con el mundo moderno y con la digitalidad hay un riesgo mayor de desinformación porque los datos circulan con mucha velocidad, porque todo el mundo puede poner todo tipo de información en Internet. Ya lo ha dicho, creo que el Foro Económico Mundial lo dijo, que ese era uno de los mayores riesgos globales para el 2026. Está como en el nivel segundo o en el nivel cuarto, según el periodo en el que lo estemos viendo. Pero sí es un riesgo muy importante que ya ha afectado otros periodos electorales. Por ejemplo, en Rumanía hubo una anulación de la primera vuelta electoral por parte del Tribunal Constitucional. En Brasil, en el año 2022, también hubo una serie de dificultades y problemas porque el país estaba muy polarizado y las distintas facciones estaban poniendo en Internet muchísima información que a la postre estaba desinformando. Entonces, en las épocas electorales esto se vuelve todavía más difícil de manejar. Eh, los, lo- la gente forma su voto casi que en la última semana y ahí es cuando hay mucha más información. Entonces, yo sí creo que hay que prestarle mucha como atención a lo que puede suceder, porque la desinformación no es solamente que haya información errónea o que no se compadezca con la realidad. La desinformación es también cuando se divulga un contenido con la intención de manipular, teniendo en cuenta cuál es el contexto en el que se está manipulando y a quién se está manipulando. Y en esto, el modelo económico que rige a las grandes plataformas digitales es muy importante porque el fenómeno de la desinformación
no es nuevo, claro que existe desde la televisión y desde el radio, pero las plataformas digitales actuales tienen un sistema que es de microtargeting. Ese microtargeting lo que hace es que perfila a las personas con base en los datos personales que van dejando en Internet y esto se utiliza, se manipula para entregar una cierta información que se conecta con los miedos, las vulnerabilidades, con las emociones de cada uno de nosotros. Y como en Colombia, como lo dice Manuel, ahora el 8 de marzo están programadas las elecciones legislativas para Senado y para Cámara, esto se vuelve muy importante. También va a haber las primarias de la primera vuelta que va a ser el 31 de mayo para las elecciones de presidente y la de Sí. segunda vuelta que va a ser, si se da, el 21 de junio. Pero no solo en Colombia, en Perú va a haber elecciones en abril y junio, en Haití va a haber en agosto y diciembre, en Brasil va a haber en octubre. Y eso pues nos hace que tengamos en cuenta que la gente hoy en día, por lo menos en Colombia, se informa en un 75-76% de fuentes noticiosas que están en línea, digitales. Y con la irreversibilidad de los votos, las elecciones cercanas, la masificación de la información, el daño va a ser difícil de contener si hay injerencia y si hay intenciones y modelos de negocios que funcionan con eso de la viralidad y las emociones de cada uno de nosotros. Por ahí yo creo que lo que tenemos que pensar es buscar ideas y propuestas, identificarlas para que nos ayuden a contrarrestar y equilibrar y neutralizar esta situación para prevenir la vulnerabilidad en la que nos encontramos. Es decir, pedirle a las personas que, primero a las autoridades que regulen, ¿no? Y que utilicen esta regulación y sin que sea una regulación excesiva. Pero por otro lado, también pedirle a la ciudadanía que analice muy bien la información que está recibiendo, cuál es la fuente, quién está diciendo esto, en qué se está basando. Y con esto, pues paso la pelota para ver ustedes qué opinan de este primer panorama que pongo sobre la mesa. Gracias, Vivian. Yo creo que has centrado muy bien el balón, como es una imagen que utilizamos frecuentemente. Quiero resaltar la relación que existe en la secuencia de los hechos. A lo mejor, José, puedes acompañarme en eso, creo que sí. El año pasado ha habido toda una serie de eventos en Europa que han sido escándalos, han sido crisis políticas en Rumanía, por ejemplo, con la cancelación de unas elecciones y vemos que ahora esa temática está aterrizando en Hispanoamérica. José, qué te parece esto? Bueno, pues en primer lugar, un honor estar con Vivian, Manuel, en el programa de hoy, una persona, en fin, que lleva reflexionando mucho tiempo sobre esta temática y que solo en la pequeña conversación preliminar que hemos tenido ya he aprendido tantas cosas que estoy ya reflexionando sobre todo lo que me ha comentado, ¿no? Porque me ha aportado lucecitas, ¿no? Por las que ir y tratar de iluminar, ¿no? Este problema, ¿no? Y desde luego el problema que tenemos en la mesa, el dilema, diría yo, ¿no? Es que, en primer lugar, como tú muy bien dices, Manuel, esto ya está en el ideario electoral, en el ideario sociológico electoral, ya está en la mesa. Es decir, igual que se habla de muchas temáticas, ¿no? Pues la temática de que hay bots malvados manipulados por intereses espurios, bien extranjeros, bien comerciales y que influyen en tu voto, esto está ya en la mesa. Esto no lo podemos quitar aunque nosotros queramos. Esto ya está en la mesa. Entonces hay, como bien dice Vivian, que abordarlo. No tenemos más remedio que abordarlo. Este sería para mí un punto de partida. Y luego lo que vemos es una dialéctica, como nos diría el bueno de Hegel, ¿no? Entre la libertad total, que es como ha partido Vivian, diciendo, oye, yo soy una persona que creo en la libertad, y soy una persona que creo en que los ciudadanos, pues oye, tienen que recibir todas las alternativas y pensar sobre ellas y decidir lo más interesante. Y el problema que tenemos es que nos vamos al otro lado de esta dialéctica y lo que encontramos es, pues bueno, esos intereses oscuros y también encontramos a un Estado, evidentemente, que quiere controlar, ¿no? En Europa se está hablando del chat control 2.0, que consiste básicamente en controlar cada mensaje electrónico que tenga un ciudadano, todos y cada uno, en redes sociales, por email, etcétera. De hecho, también se ha añadido a esto algo que ahora mismo ha planteado tanto el presidente del Gobierno de España como el canciller alemán,
Federico Merz, que dicen, yo no voy a dejar que abras una cuenta en una red social si no dices que te llamas José Papi, Manuel Vázquez, Vivian Neumann, con tu documento de identidad o tu pasaporte, y a partir de ahí se acabó esto digamos, de los insultos, de yo soy el Capitán Trueno o soy el guerrero del antifaz, insulto, ¿no? a las personas cuyas posturas me parecen correctas y demás, ¿no? Esto ya no lo vamos a poder hacer, o eso es por lo menos lo que quiere el Estado. Entonces, vemos esa dialéctica entre ser buenos, tener bondad, que es lo que nos planteaba Vivian. Yo creo en la libertad. Digo, yo también me apunto a lo que dice Vivian. Pero por el otro lado, vemos que el Estado, viendo lo que ha pasado y lo que está ocurriendo, dice, oye, vamos a proteger a los ciudadanos, ¿no? Yo creo que aquí, utilizando a lo mejor una analogía un poco vulgar, yo diría que hay que tener cuidado con qué collar le ponemos al perro. Hay que ver el tamaño del perro, si el perro es muy grande, es muy peligroso o no, y qué collar le ponemos para controlar esto. Entonces, yo creo que lo que sería nuestro reto hoy es tratar de ver dónde está ese equilibrio, dónde es ese punto medio, ¿no? que tanto nos decía Aristóteles, ¿no? en la Ética Nicómaco, que decía, entre ser muy trabajador y ser muy vago, pues oiga, póngase usted a medio camino y así usted no caerá mal de salud, pero tampoco, en fin, seguirá siendo una persona que contribuye a la sociedad y que, en fin, paga sus impuestos, trabaja para la polis y todo esto, ¿no? Pues si tuviese usted en medio, pues bueno, a ver cómo nos podemos situar en medio. Es decir, no queremos que el Estado nos controle, pero al tiempo tampoco podemos permitir que haya allí, pues bueno, una serie de mensajes automatizados llevados por robots, ¿no? Donde se está tratando de influir, pues oiga, el candidato Manuel es muy malo o la candidata Vivian es muy mala y bum, 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 a machacar a Vivian o a machacar a Manuel para que no les voten, ¿no? Esto, es decir, siempre hemos aceptado la existencia de la publicidad. La publicidad es engañosa, es decir, cuando nos ponen una crema de belleza o nos enseñan un coche que es una preciosidad o nos enseñan un detergente que todo lo limpia en nuestra casa, estamos acertando, como dirían, una pizquita, ¿no? de mentira, una pizquita de mentira, ¿no? Pero ¿dónde está el engaño? ¿Qué es bulo? ¿Qué desinformación? Yo me incluso iría mucho más atrás. Se han encontrado los documentos donde las Provincias Unidas o el Reino de Inglaterra montan una campaña de propaganda para organizar la leyenda negra contra España. Es decir, los documentos existen, se han encontrado, se pueden consultar y están allí. Hágase, dígase, contáctese con el embajador, dígase que han hecho esto, dígase que han hecho lo otro. Se han encontrado. Esto es antiguo ya, del siglo XV, del siglo XVI, y seguro que muchísimo antes igual, ¿no? Que los que conozcan mejor la historia que yo seguro que encuentran un montón de ejemplos, ¿no? Pero bueno, yo quería dejarlo aquí, es decir, para mí, una de las claves, hay una palabra que ha dejado, y termino ya, que estoy hablando demasiado, pero una de las claves es algo que ha dicho Vivian. ¿Y si conociéramos la fuente? ¿Y si conociéramos de dónde vienen esas noticias, esos mensajes, esos anuncios, esas fotos, esos memes, ¿no? con un muñequito que se mueve, estos chistes? ¿De dónde vienen? ¿Viene de un señor que se llama José o viene de una extraña oficina de un bot que es mentira? Eso de la fuente me interesa muchísimo. Y otra cosa que me interesa muchísimo, aquí estamos hablando para reaccionar ahora, tenemos elecciones ahora, pero a mí me interesaría, en lugar de que pensemos en el proceso electoral, que pensemos en un proceso a 15, 20 años, que es el proceso de tener una educación crítica. Es decir, el ciudadano que tiene educación crítica pueden contarle Google o los grandes lo que quieran, que ellos siempre van a cuestionarlo. Le van a decir, quiero comprarme un coche eléctrico. ¿Cuál es el mejor coche eléctrico? Y le van a decir uno, pues tal casa. Claro, la persona con educación crítica ya sabe que el coche que le han recomendado pues es el que más anuncia o el que más paga o el que más interviene en foros o tal, y que una búsqueda crítica de esto pues es más complicado que preguntarle a Google o preguntarle a la inteligencia artificial, dígame usted cuál es el... Y evidentemente los modelos son diferentes en estos dos tipos de búsquedas, ¿no? Pero a mí lo que me interesa también es que hablemos del proceso. ¿Se podría engañar a una población formada y crítica con este tipo de bots o de campañas de manipulación? Sería dificilísimo. Dirían, mira qué tontería me están contando, esto no me lo creo yo, ¿no? Bueno, son puntos de reflexión que os dejo y nada, que os paso el balón, como si estuviéramos en un campo de fútbol. Gracias, José. Retomo un poco la palabra
porque, bueno, me ha interesado mucho la cuestión de los collares y entonces desde antes ya le voy a preguntar a Vivian si tienen ideados en su proceso de investigación algún tipo de collar así a corto plazo para antes de este proceso electoral. Con lo que decís, se me ocurre una cosa, y es que de todas formas todo este campo es muy tenue y muy resbaladizo, porque claro, las campañas electorales en muchos países reposan sobre un grado o cierto grado de demagogia, lo que llaman las promesas electorales, que luego son o no son cumplidas. Yo tengo la sensación que los electores en general en Europa, en América del Sur también, están bien entrenados, desafortunadamente, para saber que las campañas electorales abundan de promesas que luego no se llevan a cabo. Y probablemente ese ejercicio de largo plazo, a través de la experiencia, haga que justamente las poblaciones son menos ingenuas de lo que a veces podemos llegar a pensar. Pero claro, ¿cómo verificar eso? Es un desafío. Yo creo que el entrenamiento por exposición repetida a procesos electorales, luego a realidades que ve la población en su terreno, también hace que la población vaya aprendiendo y sea también capaz hasta cierto punto de resistir a las manipulaciones. Pero claro, es un tema muy tenue. Luego, obviamente, las manipulaciones siempre llevan un grado de adelanto sobre las realidades y los resultados. Entonces, evaluar todo eso se me hace muy complicado, pero necesario ponerlo sobre la mesa, la capacidad de la población para saber cuál es su interés, del elector, porque claro, la gran amenaza para mí sería una entrada en todo este terreno del Estado. Que el Estado aproveche para restringir libertades, que es un poco la situación que a mí más me preocupa. Pero bueno, volvamos, si os parece, Vivian, la cuestión de los collares. O sea, perdón porque vuelvo a usar esa expresión, pero ¿cuáles serían las medidas que estáis proponiendo ahí en los estudios que tenéis ahí de justicia? Por ejemplo, la cuestión de la transparencia, de conocer la fuente. ¿Cómo lo veis? Gracias. Gracias, Manucho. Yo voy a tener que decirle ya Manucho porque lo conozco hace tantos años y así le digo en homenaje a Manuel Mujica Laínez que ya se me quedó así, me cuesta trabajo decirle Manuel, me siento como falsa. Muchas gracias. Entonces Pues, ya aquí soy totalmente transparente con ustedes y digo todo, ¿no? Pues, ¿qué te digo? Antes de hablar del collar del perro, que me parece súper importante hablar de él, quisiera como hacer un par de comentarios frente a lo que ha dicho José y lo que has dicho tú mismo, Manucho. Primero, la publicidad, pues claro, la publicidad no podemos pretender que no tenga esa pizca de engaño, ¿verdad? La publicidad lo que pretende es persuadir, convencer. Y para hacerlo, entonces, pues se echa mano de unas exageraciones y de cosas que uno sabe que es publicidad, pero por ello rotular y etiquetar y saber que estamos ante publicidad es importante para nosotros como destinatarios. Si sabemos que esto es publicidad, pues lo cogemos con ese granito sabiendo que es específicamente con una intención, ¿no? Porque es que cuando la intención de la desinformación es realmente desinformar, hay unas maquinaciones fraudulentas detrás de ella que son muy importantes y son las que tenemos que valorar un poco mejor. El caso de Cambridge Analytica yo creo que es muy descriptivo de lo que sucedió para las elecciones de Trump uno en el 2016 y también para el Brexit. El caso era en Facebook un inocente examen de personalidad, un test de personalidad que le hacen a uno, preguntándole si le tiene miedo al perro, si compraría un collar, cómo resolvería un problema del barrio. Y con eso ya sabemos la persona, cómo son sus emociones, sus vulnerabilidades, si prefiere una seguridad a toda costa, si prefiere cambiarla y volver todo pena de muerte o quitarlo totalmente. Y está bien si quieres conocer a la persona, pero que la persona sepa que la están conociendo, mostrando su intimidad, porque hay un tercero que está recogiendo esa información, porque además no solo recogió la del test de personalidad, sino la de todos los contactos de esa persona. Es decir, si yo soy de las que les gustan los collares de los perros, mis contactos generalmente serán los que piensan un poco como pienso yo.
Y manipulando esa información se llegó a influir en las elecciones de Estados Unidos y en el Brexit. No sabemos qué tanto se influyó realmente, no sabemos el impacto al que llegó y si con eso se volteó o no se voltearon las decisiones, pero sí sabemos que hubo un impacto importante porque todas las personas de Cambridge Analytica estuvieron declarando ante el Congreso. Entonces yo le pararía mucha atención, le prestaría mucha atención a las intenciones de quien está poniendo esa información, sino la etiqueta. Pienso en el Dante y la comedia, que los fraudulentos estaban en el círculo octavo, estaban más atrás que los violentos inclusive, porque es cuando uno ha puesto la confianza en ellos que pierde esa confianza porque no identifican y no transparentan sus intenciones. Eso me parece que hay que tenerlo en cuenta. Y eso pasa desde el diseño mismo de los algoritmos de recomendación. Las plataformas digitales lo diseñan de una manera que puede generar, por ejemplo, una cierta dependencia y, por ejemplo, en los menores de edad esto es muy importante y por eso yo sí pienso que el Estado al que le tenemos distancia, pero que es importante que regule en un determinado momento, porque el diseño puede generar adicciones y puede generar desinformaciones. Por eso pienso en Owen Fis, que al mercado libre de las ideas le habló del mercado equitativo de las ideas, porque si dejamos libertad absoluta, entonces siempre se inclina la balanza hacia los que más poder tienen y se deja por fuera a los que menos capacidad tienen para entender qué es lo que hay detrás de esto. Entonces, pues yo sí creo que el collar del perro incluye regulación por parte del Estado y, pero no total. Es decir, esto que mencionas, José, que tomé nota sobre el 2.0, el control 2.0, habría que prestarle mucha atención porque podemos perder nuestra autonomía y nuestra libertad. Sin embargo, pues la necesidad de que estas plataformas, por ejemplo, uno de los pedacitos del collar del perro es que cuando a uno le están manipulando sus datos y son datos muy sensibles, le pidan un consentimiento realmente libre e informado, no ese check que pone uno cuando está analizando cierta información. Entonces, el consentimiento libre e informado debe reconocerse y debe cumplirse como parte de las regulaciones que tienen, con las que tienen que cumplir estas plataformas que, por otro lado, no quieren reconocer las legislaciones de ciertos países, que es lo que nos sucede a nosotros, por ejemplo, con Google. En Colombia no han querido aceptar las legislaciones mínimas que exige la Autoridad de Protección de Datos. Por otro lado está la autoridad electoral, que en Colombia es bastante frágil. No es como sucedió en Brasil, que tenían un tribunal electoral que hizo unos acuerdos con las plataformas digitales, con Meta, que en ese momento se llamaba Facebook, con TikTok, con todos ellos hizo unos acuerdos para, si ellos veían que había desinformación que estaba generando mucha viralidad, entonces iban a multar a las personas que estaban y multas que se hacían en cuestión de horas. No era que tenía que esperar días y meses, porque como es las elecciones, pues hay que reaccionar de manera rápida. Entonces nosotros en Colombia no tenemos esa fortaleza, no somos tan robustos, somos casi 50 millones de habitantes, un poquito más, y nos cuesta trabajo negociar directamente con estas grandes plataformas. Por eso el geopoder y la geopolítica es importante, porque si pensamos de manera más amplia y no pensamos solo como Colombia, y con esto ya les paso el balón, a ver cómo lo ven ustedes, pues podemos tener mayor capacidad de incidencia en estas grandes plataformas que tienen un tamaño de perro gigante. Claro, porque gracias Vivian, porque en realidad las plataformas de las que estamos hablando operan como empresas privadas y son empresas privadas en este momento, la gran mayoría, pues de Estados Unidos o de China, porque entiendo que TikTok es más bien Mm. chino, aunque últimamente también es muy de Estados Unidos, todos sabemos eso. Y claro, todas estas empresas están amparadas como empresas comerciales bajo el paraguas de la potencia del hegemón, como muchas veces nombra José aquí en estos programas, a Estados Unidos, que domina hoy en día el planeta, la política, la geopolítica. Lo estamos viendo ahora con todos los eventos que están sucediendo en el Golfo Pérsico.
Y entonces, claro, esta temática para Colombia y para cualquier país de un peso geopolítico menor que el de Brasil se convierte en un desafío. No sé, José, si quieres reaccionar a esta realidad. Es muy importante, Manuel, lo que estáis comentando, ¿no? Estas GAFAM, ¿no? Las cuatro empresas grandes que en el mundo son, con este acrónimo no tan gracioso, ¿no? En el fondo, la verdad es que se han comportado de una manera muy poco ética en general. Ha habido muchas investigaciones en el Parlamento Europeo, por ejemplo, acá en Europa y en algunos parlamentos nacionales, donde han demostrado que había grupos secretos donde había trata de personas, donde había explotación sexual, había abusos a niños, había unas burradas allí, y si el algoritmo sabía que yo me quería comprar una bicicleta porque lo estaba hablando con un buen amigo en una cafetería, ay, pues tengo que cambiar la bicicleta, y 5 minutos después me están saliendo anuncios de bicicletas, ¿cómo es posible que no supieran que estaban pasando esas barbaridades en esas plataformas? Eso también hay que ponerlo en la mesa. O intente usted en un momento dado reclamar algún tipo de protesta, alguna cosa de este tipo. Yo he tenido un problema, por ejemplo, con una distribuidora de discos norteamericana, donde yo tenía un material creativo, ¿no? Que yo había creado y demás, y ellos juzgaron una determinada cosa y impusieron una multa. Y yo no tuve manera de poder conversar con ellos, de decir, pero esto a santo de qué viene, qué ha ocurrido, puedo tener una explicación, puedo hablar con alguien, eso de lo que ustedes me están acusando no es cierto. Con lo cual, pues me gustaría, aquí no hay nada que discutir ni nada que hablar y tal. Eso ahora mismo, en el caso, por ejemplo, de la regulación europea, tiene que dejar de ser posible. Es decir, un ciudadano tiene el derecho de identificarse y decir, oiga, yo quiero hablar con usted, ¿por qué está haciendo esto? Entonces, estas compañías han trabajado a sus anchas, sin pedirle permiso a nadie y tal. Ahora mismo, evidentemente, la administración norteamericana lo esconde, la libertad, la confianza en el ciudadano, ¿no? Y tenemos también que denunciar ese extremo, ¿no? Aquí me estoy apuntando a lo que comentaba nuestra colega Vivian, ¿no? Hace un momento. Vale. Dicho eso, en el mundo académico, por ejemplo, siempre hemos luchado contra el plagio y siempre tenemos que mencionar la fuente. Si no, un documento no es publicado en esos journals, ¿no? Que dicen en inglés, porque no se considera un documento científico de suficiente nivel, ¿no? Y esto siempre se ha estudiado. Yo creo que habría que construir algún tipo de obligación para que, no sé si el ciudadano, pero a lo mejor sí el medio de información, sí la red social, sea capaz de decir el origen, sea capaz de hacer un check, ¿no? Como diríamos con el anglicismo, ¿no? De que se sepa la fuente de la que viene esta noticia, ¿no? Antes comentaba esto de buscar bien en las redes, ¿no? Buscar bien en el Internet. Yo, por ejemplo, utilizo mucho la Deep Web, no la dark web, ¿no? Donde pasan barbaridades y se venden armas o cosas de estas. No la web oscura, sino la web profunda. La web profunda es que yo no cuento con el algoritmo o no cuento con la búsqueda que me hacen. Yo voy a una plataforma científica donde va a haber documentos, por ejemplo, de la temática que estamos hablando, y voy haciendo con el ratón y encuentro 5 o 6 documentos que me quiero leer, y esos nunca van a estar indexados, nunca van a aparecer. Hago deep surfing, digamos, porque mira, una fuente seria, ¿no? En el mundo jurídico, el mundo económico, el mundo geopolítico, el mundo médico, el mundo que uno quiera. Uno se puede meter ahí, puede hacer deep surfing, ¿no? Puede hacer la búsqueda profunda y ahí encuentra documentación más contrastada, más profesional y más seria, ¿no? Eh, Ahora me voy a quitar el sombrero y voy a decir lo contrario. Me pongo otro. Y ahora de repente voy a decir, por ejemplo, lo que ocurrió en Rumanía no está demostrado. Lo de que la primera vuelta de las presidenciales rumanas hubiera habido una influencia, la OSCE no ha sido capaz de emitir un informe contrastándolo. Todavía no han sido capaces de emitir un informe que diga, estas elecciones estuvieron trucadas por culpa de esto, esto y esto. Que sí, que había habido alguna página que había lanzado unos anuncios y tal, pero de ahí a decir que eso había influido en las elecciones, había un mundo. Esto también, como esto está en el ideario sociológico electoral, también se ha obviado que hay unas instituciones internacionales con expertos que se dedican a esto, que saben mucho de estas cosas y que pueden ir y observar. Oiga, aquí compraron votos, aquí llevaban a las personas mayores, ancianas de las residencias a que votaran por el partido tal a cambio de una bebida o de un sobre o de una cosa.
todo eso no ha ocurrido en Rumanía. Y sin embargo, aún así se anularon las elecciones, claro. Entonces, la gente que está en el otro extremo está diciendo, esto es que el poder quiere manipular. Y termino en algo que yo creo que es importante. Creo que aquí hay algo de complejo de Edipo. No quiero volver a Freud porque a mí Freud no me gusta mucho. Soy más de Carl Jung, ¿no? Pero bueno, dicho lo cual, y por algo Carl Jung se peleó con Freud. Y eso lo sabes tú muy bien, Manuel, que nos gusta a veces compartir libros y lecturas. Pero lo que te quiero comentar aquí es que, claro, las redes sociales estaban pensadas para que el poder mandara mensajes. Y ahora en las redes sociales hay unas personas que han empezado a mandar mensajes por sí mismas. Y de repente, creada la herramienta, están pasando cosas que al poder no le gusta. No le gusta que ocurran esas cosas. Yo puedo montar un grupo, ¿no?, de locos que pensemos alguna cosa y juntarnos en 1000 personas en el mundo que pensamos la misma tontería, ¿no? Y esto, claro, el poder ha perdido el control. El establishment, como diría, ¿no?, Antonio García Trevijano, el establecimiento puede tomar el control no puede tomar el control de ese grupo, ¿no? De ese grupúsculo, de ese comando de disidencia, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, yo de nuevo, perdonadme que a lo mejor no estoy aportando nada a este debate, porque vuelvo a ponerme en un lado y luego me pongo en el otro y digo, es que quiero quedarme en medio, pero no sé muy bien cómo llegar al medio y por eso esta conversación la necesitaba tanto con vosotros. Os devuelvo la palabra. Sí, Pues si me dejas, Manuel, Claro, reacción, que ha sido muy provocador, José. sí. Pero me encanta que lo seas, porque yo también me levanto en las mañanas libertaria y me acuesto intervencionista. Es difícil tomar una posición al respecto porque hay tantos elementos a tener en cuenta, pero yo te diría que sobre lo de Rumanía, es cierto que no ha sido todavía definitivo la medición del impacto que ha tenido en las elecciones. Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay experimentos que ya demuestran cómo funciona la viralidad de TikTok, que fue la plataforma que estuvo involucrada en Rumanía. Entonces, recuerdo uno, por ejemplo, de Global Witness, que compró dos celulares, dos teléfonos nuevos de cero, o sea que no tenían ningún elemento de histórico dentro de sus redes y empezaron a seguir uno al candidato A y el otro a la candidata B. Y en cuestión de muy poco tiempo, los dos recibían solamente información sobre el candidato B. No había más información en el feed sino del candidato B. Entonces eso muestra que hay algo en el funcionamiento del algoritmo de recomendación, porque esto se ve en una cosa que se llama el feed, que es donde aparecen las noticias. Yo no tengo TikTok, la verdad, pero en el feed de TikTok aparece lo que TikTok va definiendo según el funcionamiento de su algoritmo. Cuando uno se mete a TikTok, TikTok le dice a uno que el funcionamiento depende de los intereses que uno tiene y dos, de una cosa que se llama el engagement, que es como la interacción, pero la interacción no es solamente la interacción que tiene uno, sino la interacción en general del Internet. O sea que si hay mucha gente que está siguiendo un tema porque se volvió viral, porque es amarillista, porque es desinformador, porque es muy bueno, porque han pagado más, por la razón que haya detrás, entonces eso hace que le llegue mucho más a un candidato, a una persona que va a votar frente a otra. Entonces eso puede desequilibrar la balanza por razones que nosotros desconocemos. Entonces ahí es donde uno se pregunta cuál sería otro elemento para el collar del perro, que es la explicación básica del funcionamiento del algoritmo. No es que queramos copiarnos del algoritmo de TikTok, sino queremos saber hasta dónde nos está llegando la información y cuáles son los criterios con base en los cuales nos llega. Entonces, recopilando, yo diría decir la fuente, reconocer cuando algo es artificial, como un deepfake o un bot, y tercero, explicar someramente el funcionamiento del algoritmo que hay detrás. sí, me parece muy interesante. Yo ahora, por ejemplo, que estabas de nuevo mencionando, y antes mencionamos la cuestión de Rumanía, me llama mucho la atención, obviamente, la falta de sincronicidad entre dos eventos. O sea, el Tribunal de Constitucional de Rumanía anula unas elecciones, pero luego, en el momento en que ya eso se anuló, ya cambió completamente el panorama político. Aunque luego haya tiempo de analizar, y hoy en día todavía no se ha llegado a la certidumbre, y hace un año, esas elecciones ya no fueron. Y
Y lo importante de las elecciones es que obviamente tienen una fecha y generan una legitimidad política en un día. Pero bueno, ese es el sistema, así está hecho, porque en un día, en una serie de horas, la sociedad se expresa. Y bueno, pues entonces esa expresión que iba a haber ahí de la sociedad rumana en ese momento, que representaba hasta un grado muy avanzado los intereses de la población, fue barrida. Ese candidato fue eliminado, obviamente, de las elecciones, afortunadamente físicamente no. Eh, pero bueno. ¿Me entendéis? O sea, también hay veces que este tipo de situaciones ponen en peligro a las personas, porque los enfrentan, los desprotegen a los candidatos, ¿no? Este tipo de situaciones y de ambientes. Pero bueno, este posible presidente de Rumanía ya no fue y cambió completamente la película política, la película entre comillas, la situación política en Rumanía y en el este de Europa, que además, como sabemos, está muy compleja, un país como Rumanía, justo con frontera con Ucrania, con el conflicto con Ucrania, entre Ucrania y Rusia. O sea, puede tener desenlaces políticos absolutamente tremendos y luego la investigación tarda porque hay unas situaciones en las que eventualmente se constató, no sé exactamente quién, que hubo una actuación indebida de una plataforma social o de las redes sociales. Yo veo que ahí, y no sé qué os parece, hay una amenaza muy grande entre esa falta de... eh, bueno, así son las secuencias de los hechos, pero el poder político puede, alegando que está habiendo un riesgo de injerencia o una injerencia en las redes que le tocará demostrar mucho más tarde, puede tomar decisiones absolutamente trascendentales para la vida del país y bueno, y de paso también sabemos todos que en Colombia, bueno, en Colombia, que es un país muy importante de Hispanoamérica, siempre tiene una realidad política muy compleja, siempre las elecciones son determinantes. Y bueno, quizás esta vez, bueno, siempre, yo todas las veces que he tratado el tema de Colombia ha estado muy polarizado, esta vez lo está mucho. ¿Hasta qué punto existe una amenaza, por ejemplo, o tenéis algún tipo de miedo de que en Colombia en algún momento las autoridades estatales, alegando este tipo de situaciones, pudieran intervenir en algún sentido o no? Esto puede pasar y de nuevo hago el lazo. Hemos tocado varios palos, el conflicto de Ucrania y Rusia, la influencia sobre el este de Europa, las elecciones, toda esta temática que llega a Hispanoamérica, en la cual pues también todos estos hechos tienen un impacto. ¿Veis los dos que puede haber algún tipo de amenaza por ese tipo de combinación de situaciones? O sea, que el Estado pueda en un momento dado alegar, y además el Estado tiene José está, intereses. Hay una administración en Colombia hoy en día que, bueno, como todas las administraciones, a lo mejor quiere perpetuar un sistema de poder, o por lo menos un partido en el poder. ¿Existe ese riesgo de que se hable de este tema y se invalide a lo mejor una elección o algo? No lo sé. Yo creo que Vivian está en mejor posición que servidor para responderlo. Esta mañana hablaba yo con una colaboradora mía colombiana por la mañana y me dice, José, no sabes qué elecciones tenemos. Es lo único que me ha dicho esta mañana, es complicadísimo, complicadísimo, porque tenemos ahora las legislativas, luego tenemos las presidenciales, pero luego si el Congreso no puede controlar al presidente o lo controla demasiado, las cosas se ponen más complejas. Digo, mira, hoy voy a hablar con personas que están allí, que me lo van a explicar mejor. Digo, ya hablamos la semana que viene, a ver qué ha pasado. Pero yo prefiero que Vivian responda a esto y luego, si acaso, aporto algunas consideraciones. Ella seguro que lo conoce mil veces mejor que yo. pues es casi que inabordable porque está lleno de un gran conflicto y de muchos conflictos pequeños. Pero, pues, Manuel, tu llamado a atención es importante porque uno de los mayores riesgos realmente es en la vida real por el conflicto armado que existe en Colombia desde hace muchos años. Yo diría que aproximadamente 185 municipios más o menos están en riesgo de problemas de violencia real, roja,
frente a un total de 1.200 municipios que componen Colombia, digamos, eso es una fracción importante. Por otro lado, en las elecciones mismas, pues el presidente actual, que es un presidente de izquierda, que ha llegado al poder hace unos casi 4 años, pero que en una historia de un país muy conservador, casi como tan conservador como digamos Honduras y Costa Rica, que son los que les rivalizan en ese nivel en latinoamericano, en el que pues casi que la izquierda no había tenido muchas opciones, entonces es un gran cambio, ha representado un gran cambio para el país. Pero es también una persona que usa mucho la palabra, es casi que un predicador y sí ha puesto sobre la mesa las posibilidades de un fraude en las elecciones, no utilizando las redes sociales ni la propaganda electoral digital, sino el uso del formulario con el que se vota, la forma como se va a votar, como para poner una cascarita ahí dentro de las elecciones. Sin embargo, el sistema colombiano ha sido el mismo con el que lo eligieron a él contra todo pronóstico hace 4 años y es un sistema que el mismo Manuel creo que ha revisado en diferentes oportunidades, que ha venido con misiones electorales y es un sistema sólido y robusto. Entonces yo creo, aspiro a que no suceda nada de esto, pero sí es bueno sonar la alarma para evitar que suceda ahora o en las próximas elecciones y tenerlo en cuenta en otras elecciones, porque ya ha pasado en elecciones previas, no en Colombia, pero sí en otras partes. Y cierro mencionando, como tú hablas, Manuel, de la importancia de reaccionar muy rápido porque una decisión de esas afecta totalmente las elecciones. Creo que el último eslabón de la cadena del perro es ese de los acuerdos para reaccionar, unos acuerdos para reaccionar en cuestión de horas, en los que la viralidad se detecte, se multe y se salga del entorno digital, se saque del entorno digital en cuestión de máximo horas y que las multas empiecen a subir si no se cumple. Estoy pensando más en mediano y largo plazo, no en la inmediatez que nos espera este domingo 8 de marzo aquí en las primeras elecciones, sino en cómo esto va a seguir funcionando dentro del mundo digital que nos rodea y que es importante tenerlo en cuenta. Sí, muchas gracias, Vivian, porque, bueno, es algo, es un tema que ha surgido aquí al calor de esta conversación. Mm. eh, la cuestión de sí, hasta qué punto este tema puede tener un impacto en las elecciones que llegan ahora en Colombia. Yo os pediría, porque vamos a tener que concluir este programa que está muy interesante, os pediría a los dos criterios finales con los que cerrar esta conversación tan amena e interesante. Te paso la palabra, José. Gracias. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que el objetivo que por lo menos yo internamente me había trazado para esta conversación me lo ha solucionado o me lo ha alcanzado Vivian al ofrecerme esos collares, ¿no? Como hemos dicho de bromas, el collar de conocer la fuente, el collar de saber si la fuente es artificial, el collar de conocer por lo menos los funcionamientos básicos del algoritmo y esto que acabáis de aportar los dos, de la inmediatez en la reacción, ¿no? Con lo cual, el propósito del programa para mí se ha cumplido en lo que era mi interés casi egoísta y espero que también le interese a toda nuestra audiencia, ¿no? Así que gracias en primer lugar a vosotros dos por aportarme esta luz, ¿no? Y luego, si acaso, traer a colación a un politólogo polémico, complicado, como Carl Smith, ¿no? Que todo el mundo lo conoce, lo conocemos de los libros que hemos estudiado en el mundo del derecho, ¿no? Los que hemos estudiado de una manera o de otra el derecho, que leíamos, soberano es el que tiene el control del poder de excepción, en definitiva, el que tiene las armas y el que te puede dar con la porra, ¿no? Entendido. Pero muchas personas no conocen que al final de su vida, el filósofo Byung-Chul Han, el coreano-alemán, lo explica en uno de sus libros, nos cuenta, muy pocas gentes conocen, muy pocas personas conocen que al final de su vida había quedado un giro total a esa postura y él decía que soberano es el dueño de las ondas, ¿no? Fíjense, cuando muere Carl Smith, pues había televisión, había radio y todavía no había salido esta radio más y televisión más, ¿no? Que es el Internet, ¿no? Que es el Internet, ¿no? Entonces él le tenía pavor
porque todos sus constructos intelectuales de cómo funcionaban las relaciones políticas, las relaciones de poder y demás, se venían al suelo si unos señores, fíjense, privados en este caso, o públicos, ¿no? Podemos hablar de una BBC, ¿no? En el Reino Unido, unas televisiones públicas de nuestros respectivos países, bien público, bien privado, con estos intereses donde el algoritmo probablemente esté primando lo comercial, el ganar dinero, el recibir visitas, las suscripciones, todo este tipo de cosas, él le tenía terror. Él decía, esto me rompe todo mi castillo de análisis de las relaciones del poder, porque aquí aparecen una herramienta de influencia al ciudadano con la que yo no contaba. Es decir, yo contaba con elecciones, con parlamentos, con mítines electorales, con leyes, con jueces, con policías. Yo contaba con todo esto, yo lo armaba, ¿no? En una construcción y de repente me han aparecido las ondas y las ondas me lo rompen todo. ¿No? Entonces, es por darle las gracias a personas como Vivian, que están trabajando precisamente en este tema tan complicado y tan novedoso, ¿no? Y que nos están intentando aportar luz. Yo, desde luego, me llevo luz hoy. O sea que, aunque no he logrado encender la luz y no me puedo levantar ahora, y por eso me veis a oscura, por lo menos a oscuras aquí en la cabecita tengo un poquito más de luz gracias al programa. Así que, gracias a los dos. Gracias, gracias, José. No, Vivian, pues te paso la palabra. Pues no, para mí los agradecimientos son míos, porque tener un par de cabezas como las de ustedes que lo ayuden a uno a pensar en voz alta, qué es lo que está equivocándose cuando uno se sienta ahí, le da y le da, le da solo mientras investiga, pero de luego lo saca a la luz y se da cuenta, no, yo sí estaba perdida realmente, había que pensar en esto otro. Todo esto es súper importante. Y me parece que esa idea original tuya, José, de buscar un equilibrio, sigue permaneciendo en la lista de pedazos del collar que nos sirven para el perro. Es decir, yo no quisiera que hubiera total regulación, yo creo en la libertad, pero sí creo que es importante buscar un equilibrio. Y los poderosos, en este caso, los poderosos son las plataformas, pero las plataformas están incrustadas en unos estados. Digamos, la mayoría están en Norteamérica y ahí tenemos a Estados Unidos que ya ha dicho que si la Unión Europea regula demasiado, entonces ellos van a empezar a sacar sus aportes de la Organización del Atlántico Norte. Y por otro lado tenemos TikTok, que es importante y que está en China, que es otro gran poder que funciona de una manera menos histriónica y más subrepticia, pero funciona. Entonces, son unos poderes importantes que hay que tenerlos en cuenta y hay que buscar un equilibrio entre la regulación y la libertad. Y con eso dejo ahí. Muchas gracias a los dos por esta charla. Eh, bueno, a mí en esta conversación también me queda que la geopolítica está completamente articulada y atraviesa todo el tema de las redes sociales, las GAFAM. Estas empresas están teniendo un efecto muy, muy importante y esperemos que, bueno, que trabajando las sociedades puedan encontrar ese punto de equilibrio que permita que toda esta cuestión del Internet y de las redes sociales no terminen por romper el castillo de las elecciones o de los sistemas políticos. Seguramente estamos en plena evolución, una evolución de una dimensión grandísima y por ello, pues muy interesante y aquí seguiremos en Geopoder dando criterios y analizando estos temas. Así que vuelvo a agradeceros a los dos vuestra presencia y nos despedimos. Gracias. Pues Muchas gracias a gracias. ustedes. Hasta luego. Gracias.